Muy buenas tardes. Muy difícil hablar a esta hora. Ya ha habido intervenciones magistrales, hemos escuchado dos bellas canciones y hay muy poco ya que decir, francamente. Creo además que la hora no es propicia para ningún largo discurso. Solo quiero subrayar, aquí se ha hecho referencia a Gaza y se ha hecho referencia también a los problemas del mundo en que estamos. Mientras Donald Trump firma decretos, aquí se firmó un manifiesto. Entonces, el manifiesto oponiéndose al decreto. El decreto imperial, que no respeta fronteras, que no le importa la historia, que cree que cosas tan complejas como el mundo se pueden cambiar firmando en una carpeta, que pisotea el nombre del Golfo de México y lo cambia aunque venga del siglo XVI, y que sería capaz de pisotear todo lo que no encaje en su esquema de dominio imperial. Lamentablemente, una parte de la humanidad sigue los dictados de Donald Trump, pero hay una parte de la humanidad de la cual forma parte este pueblo que está aquí, que no reconoce superioridad racial, ni hegemonía, ni imperialismos, ni discursos de odio, ni imposición. Esta parte luchadora, esta parte rebelde, esta parte capaz de crear, de soñar y de transformar al mundo es la que también estuvo aquí, entre esas paredes, cuando se firmó hace 130 años el Manifiesto de Montecristi. Yo he contado las palabras que en el manifiesto remiten a la cultura, al amor, a la creación, a la ciencia, y he contado las palabras que pueden ser relacionadas, por ejemplo, con guerra, muerte, destrucción. Y es asombroso que un manifiesto que es para fundamentar la entrada en la guerra del pueblo cubano en una nueva etapa de lucha tenga aproximadamente 86 palabras que tengan que ver con cultura, con ciencia, con humanidad, y tenga unas 20 y pico de palabras que tengan que ver con guerra, con muerte y destrucción. Cuando se firma el manifiesto, hace un poquito más de un mes que los cubanos habían vuelto a la manigua. Y cuando digo los cubanos, digo cubanos y dominicanos, porque la cantidad de dominicanos que pelearon del lado Mambí excede por mucho el tamaño de República Dominicana. Para que se tenga una idea, también este año conmemoramos el 130 aniversario del desembarco de Maceo Portuaba para incorporarse a la lucha. De 23 hombres que desembarcaron, uno era dominicano y otro puertorriqueño. El dominicano se conoce poco, José M. Arseno. Lo digo para que algún historiador que esté aquí pues nos siga, nos ayude a seguir la pista. Y cuando desembarca 10 días después, Martí y Gómez por Playita de Cajobabo, en ese botecito de 6 hombres van 4 cubanos y 2 dominicanos, Máximo Gómez y Marco del Rosario. Quiere decir que estamos en presencia de algo que no fue casual que se firmara aquí ni se firmara por los que lo firmaron. Si usted lee el manifiesto, usted verá que dice Máximo Gómez en representación del Ejército Libertador en votación de los miembros activos. Y si lee al Martí, encontrará que dice Martí, delegado del Partido Revolucionario Cubano. Y el manifiesto es del Partido Revolucionario Cubano a Cuba. ¿Y qué dice Martí? Las razones por las cuales había que entrar en una guerra, dice él, ineludiblemente necesaria. Que los cubanos no la querían, pero que era imprescindible que se desatase. Y lo hizo conociendo mejor que muchos cubanos la realidad política de la isla, porque había vivido 15 años en los Estados Unidos. Estaba afuera, pero cuando un joven, él empezó a hablar después de haber estado en Cuba la última vez, Martín, un joven le dijo, oiga, que yo he estado en Cuba, yo no veo ese fervor revolucionario que usted habla, ni ese entusiasmo por volver a la lucha. Y Martín le respondió, joven, usted habla de la superficie y yo hablo del subsuelo. El subsuelo por donde van las ideas que dan origen a las revoluciones y a las acciones de los hombres. Y 3 días antes de la firma del manifiesto había asumido el gobierno español, un enemigo jurado de la independencia de Cuba y de América, Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Partido Conservador.
El mismo hombre que luego, un año después, mandaría a Cuba a Weyler para establecer la política de reconcentración que causó en una población de 1,5 millones de cubanos 250.000 muertos de hambre y enfermedades no combatientes, mujeres y niños, un precursor de lo que está haciendo Israel en Gaza. Aquí en Montecristi, en la guerra de la restauración, estuvo Weyler, era coronel. Estuvo Primo de Rivera, que luego sería dictador en España. Estuvo Ramón Blanco Llerena, marqués de Peñaplata, que sería el último capitán general español en Cuba. Y todos estuvieron aquí en la toma. Vinieron de Santiago de Cuba en la expedición que tomó la ciudad y que llevaron a Santiago como un gran trofeo, un cañón tomado los restauradores aquí. Y hubo una gran procesión de las autoridades coloniales que incluyó al obispo de Santiago, a los conventos, las monjas, los curas, para llevar hasta el atrio de la Catedral de Santiago el cañón de Montecristi. Y los santiagueros, que son burlones, igual que los dominicanos, le pusieron al cañón San Cañón, porque se iba rodeado de curas y del obispo y de monjas, pues debe ser un santo. Y le llamaron desde entonces San Cañón. El manifiesto es un documento precioso, no solamente por el contenido, sino por la forma. Un documento difícil, no nos engañemos. Es un documento que quien no tenga elementos de la historia de Cuba y de las Antillas y de América, entiende poco. Por eso es que mi primer llamado aquí es a estudiar. Nosotros hemos perdido el hábito de estudio, hemos perdido el hábito de lectura, hemos perdido el hábito de pensamiento crítico y de análisis. Y si algo nos está reclamando ese manifiesto, es que aparte de hablar de él, lo leamos. Y que entendamos las razones profundas que llevaron a un pueblo amante de la paz y que Martí califica de culto y democrático a la desesperada decisión de tener que desatar una guerra, que como toda guerra es terrible. En la guerra no gana nadie, porque mueren los hombres, y donde mueren los hombres antes de tiempo es una derrota a la humanidad. Entonces ahí tenemos además en él definiciones luminosas, como por ejemplo que la revolución de Cuba es la revolución del decoro, el sacrificio y la cultura. Dígame qué manifiesto del mundo califica un movimiento que va a empezar una guerra, o ya la había empezado hace un mes, que es la guerra y la revolución del decoro, del sacrificio y de la cultura. Eso puede parecer extraño, tiene toda la lógica del mundo, porque el manifiesto no fue solo para hablar de la guerra del 95. El manifiesto fue para hablar del futuro de la humanidad. Aquí algunos lo han dicho. Es para hablar de lo que nos espera cuando terminan las guerras. Es para hablar sobre una república cordial que Martí decía y concebía con todos y para el bien de todos. Una república en la cual no hubiese diferencias raciales, no hubiese diferencias de clase, no hubiese diferencias sociales. Un soñador Martí, un soñador Gómez, sí, pero de los que arriesgan, como decía el Che, su vida por defender su verdad. En ese mismo año, el 95, cae de 3 balazos en la batalla, en la sorpresa de Dos Ríos, cae Martí. Y Gómez dijo: me vi en el trance más apretado de mi vida militar, en ese combate donde se perdió Martí. Y con Martí cayó, digamos, en la gran alianza que con el pacto se inicia y termina la revolución cubana, lamentablemente aquella del 95, con una intervención militar norteamericana que ni la deseamos, ni la buscamos, ni la queríamos, nos la impusieron. Cuando a Máximo Gómez le pregunta en su campamento, un periodista norteamericano, que él creía, se hablaba mucho de la intervención militar norteamericana en Cuba, con la astucia del campesino dominicano y cubano, le dijo: es como el agua, es como la lluvia, buena si cae, buena si no cae. Y esa fue su actitud. Incluso ahora han salido a relucir algunas investigaciones donde guardaron las armas, las escondieron, no las entregaron a los norteamericanos, porque esperaban que volviese a estallar la lucha. Y la escondieron en el monte, al amparo de los mismos que guardaron el cuerpo sagrado de Maceo y su hijo Panchito Gómez Toro en el Cacahual, en La Habana, en el Pacto del Silencio, un padre y 3 hermanos, para que los españoles nunca supieran dónde estaba esa reliquia sagrada de la patria. Y así ocurrió. Y eso es lo que venimos aquí a celebrar. No venimos a celebrar una fecha por otra,
ni venimos a enaltecer solamente a Martí y a Gómez. Venimos a enaltecer los pueblos que paren Martí y que paren Gómez. Venimos a hablar de sociedades que necesitan perfección hacia el futuro y que eso no es siempre el plan de nuestros próceres y que debemos seguir luchando por la perfección humana, por la perfección social. Y ahí entra de nuevo la lectura y el estudio. Nadie piense que se va a acabar la hegemonía de sociedades injustas sin que sepamos las claves profundas que mueven la sociedad. Y más las sociedades modernas tan complejas. Sociedades que tienen además más injusticias que nunca. Aquí están los representantes de Nicaragua y decía siempre Sandino, para que haya un amo extranjero tiene que haber un sirviente nacional. Son los cipayos que han vendido su alma. Un cipayo remató a Martí en el suelo, un cubano guía de apellido Oliva que después fue ajusticiado por los cubanos, pero es el que mata a Martí. La guerrilla del Peral de cubano es la que mata a Panchito y remata, perdón, no mata a Marcelo, pero remata a Panchito. ¿Qué significa? Nos queda mucho trecho por donde nosotros evitar que los cipayos, los traidores, los enemigos encubiertos de nuestros propios pueblos sigan haciendo de la suya y obstaculizando el progreso. Con esto yo termino por donde empecé. A cada decreto de Trump, un manifiesto de Montecristi. Muchas gracias.